Hola a todos, bienvenidos otra vez más a otra Vibe Code Session de Plastic Electric. Hoy estamos con la número 3, con la parte 3 del videojuego que estábamos haciendo de nuestra amiga la bombita. Os la recuerdo, aquí estamos. Pues esto es lo que tenemos, el código de la sesión 2 que podéis descargar. Si vais al vídeo de la sesión 2 lo podéis ver entero, cómo creamos los sprites. Y aquí tenemos nuestra amiga la bombita, que al final de la sesión pues estuvimos intentando meterle sonido, pero no funcionaba. Y es porque debe ser que no están utilizados los códigos. Está todo el código hecho para el sonido, pero no está integrado bien en nuestro main, en nuestro, o en el otro archivo que lo utiliza. Entonces vamos al lío, vamos a hacer que funcione el sonido. Y ya sabéis, chicos, cualquier cosita podéis decírmela a través del chat. Y vamos a ver un momentito. A ver. Oh. A ver el chat si funciona. Perfecto. Ahí lo tenéis. El chat funcionando. Bueno, vamos a ver, que quiero mirar otro setting más. Espero que vuestra semana haya comenzado bien. Vamos a ver. Estoy buscando por aquí un panelito que se supone que tiene el OBS para... Aquí está. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos. El control de YouTube para ver cuántos de vosotros hacéis la retransmisión. Porque os recuerdo que yo soy un poco novato en esto de streaming, de streamear. Y bueno, vamos a ver qué tal se nota. Bueno, vamos a continuar con el audio de nuestro juego. A ver si conseguimos que funcione. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al lío. Aquí tenemos nuestra bombita que funciona de momento. Tenemos nuestro salto. Tenemos el sprite para andar hacia adelante, hacia atrás, para salto. Que luego cambiaremos el del salto también y cambiaremos los sprites, añadiremos más sprites para cuando nuestro personaje no hacemos ninguna acción en unos segundos, pues él comenzará a aburrirse y a hacer cosas. También tengo que ponerle un sprite para cuando nos agachemos. Y, y bueno, eso es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Hoy no voy a tener tanto tiempo para hacer el stream, pero vamos a ver todo lo que me da tiempo a realizar, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Un segundito, que estoy terminando de configurar aquí una cosita. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. Vale, terminado. Vamos al lío, chicos. Cancelamos la ejecución. La paramos. Y vamos a recapitular. Teníamos por aquí el archivo que hicimos para el sonido de 8 bits. Este código lo tenéis ya para descargar, os recuerdo, en la sesión número 2. O sea que si queréis os lo podéis poner en pantalla y utilizarlo en cualquier momento. El código es totalmente gratuito. Bueno, vamos a ver, nos vamos al main y vamos a ver qué pasa con el audio. Aquí tenemos importado nuestro archivo de audio con sus clases
o sus métodos y algo pasa que no está utilizándose. ¿Vale? Entonces vamos a ver, vamos a pasarle los archivos a Gemini, porque recuerdo que estas sesiones vamos a utilizar la mayor parte del tiempo, casi el 99,9% vibe coding. ¿De acuerdo? Voy a intentar interferir lo menos posible para ver qué es lo que somos capaces de hacer solo utilizando la inteligencia artificial, el modelo de lenguaje que en este momento vamos a utilizar Gemini, y si la cosa se pone un poquito más dura utilizaremos Cloud, que nos da menos tokens, pero yo lo llamo la bala en la recámara. Bueno, vámonos a Gemini, y en Gemini, esta es la sesión que teníamos ayer, la voy a dejar un momentito aquí aparcada y voy a coger los archivos que utilicen el audio. Bueno, le voy a pasar todo el juego. Le voy a pasar todo el juego. Y los arrastro aquí. Veis que pueden soltar los archivos. Suelto todos los archivos aquí. Es decir, como para que lo... Vamos a darle un poquito de contexto. Es decir, perfecto, ya funciona, para que sepa que lo último que estuvimos haciendo con él funcionó. Por si acaso tenía alguna duda el chico. Y le digo, pero ahora tengo un problema con mi audio. He creado un nuevo archivo para manejar el audio. Sound 8bit.py Python. Y no veo que se esté usando en mi juego. ¿Puedes ayudarme archivos, actualizar los archivos necesarios para su correcto funcionamiento? Y bueno, entrégame los archivos a modificar completamente actualizados sin eliminar nada. Bueno, pues vamos al lío, a que piense el bicho. Ahí le dejamos. Le damos un buen contexto y un buen prompt. Claro, el problema es que el nuevo módulo de audio SoundBit necesita ser inicializado en main, y sus funciones deben ser importadas y utilizadas en main y sprite, donde ocurre la acción. Aquí tienen los 3 archivos que necesitan modificar, si no lo has hecho ya, para asegurar que la carga de sprite se haga después de inicializar Pygame. Pues nada, vamos a ir con settings primero. Vale. En este solo nos requiere que la inicialización esté al principio, vale. No hace falta que me lo entregue. Pero para esto, vámonos a settings. Vamos a settings. Y nos vamos aquí arriba y esto ya está aquí. Vale, ya lo tenemos justo al principio. Voy a cambiar esto que me gusta, es icono de la llave. Vale. Ay, qué bonito el icónico de la llave. Vale, después de esto, pues nos vamos, ya nos hemos asegurado que está al principio y está al principio. Bueno, pues nada, vamos a ver, archivo main.
Podemos importar las funciones de audio e inicializar el sistema de sonido al inicio del juego. También he añadido una llamada de ejemplo para el salto. Vale. Vale. Vamos a decirnos que no, vamos a recordarle otra vez que nos los dé completamente actualizado. Porque no lo ha hecho. Luego tendremos que ir revisando nuestros archivos para, si son demasiado grandes, separarlos, desglosarlos en más archivos que cada uno tenga su propia competencia. Ya, si lo tenemos que hacer, os lo explicaré más adelante cuando llegue la hora de hacerlo. De momento los archivos son manejables por el modelo de lenguaje, o sea que no nos va a hacer falta hasta que no pasen más o menos unos entre 600 y 800 líneas ya, bueno, 700 ya es tirando un poquito al límite, pero con 500 líneas todavía trabaja a gusto, trabaja bien, ya no lo forzaría más de ahí, 600 ya a lo máximo, y 700 como muy tal. Os hablo del modelo Gemini. Con Cloud esto es diferente. Con Cloud le puedes dar mucho más contexto, te va a dar mucho más respuesta, te llega hasta los 1200 líneas, 800 líneas, más o menos he ido calculando yo, pero siempre es bueno que no pase de 500, 600, 500, por ahí es algo bastante manejable para estos modelos de lenguaje. Sí que es verdad que Cloud es mucho más campeón para esto, pero también tiene menos token de utilización, o sea que en menos tiempo si usamos el servicio gratuito. Si ya usamos el servicio de pago, pues todavía no lo he probado ChatGPT de pago y la verdad que tiene más, o sea, cuando es de pago tiene más tokens y es lógico, para eso te lo cobran. Bueno, pues aquí estoy viendo que me está eliminando muchas cosas. ¿Ves? Empezamos con un archivo de 350 líneas y me dice ahora que 250, y entonces yo no me lo voy a comer. Voy a ir a cambiar solo lo que... O sea, vamos a ver sprites, ¿qué ha pasado con sprites? Vamos a ver si sprites... No me fío del main, ¿vale? Vamos a revisar las líneas. Mira que son 350 y la ha bajado en un momento, tío. Aquí son 437. Uf, miedo me da. ¿Veis? 293. Nada, ni de Blas. Haya eliminado cosas que se le ha olvidado y no estoy de acuerdo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ver qué es lo que nos hace falta agregar para configurarlo, tanto en el main como en sprites. Vamos a ver. En el main nos dice primero vale, la import que ya lo tenemos. Vamos a ver si hay que hacer algún cambio aquí en el import. No. Ay, como me mola el logotipo de la llave. Me gusta el emoji ese. Cambio clave. Y me pone una llave. La carga de assets nos hace aquí.
Vamos a ver por qué quiero los settings antes que el sonido, ¿no? Vale, bueno, vamos a hacer esto aquí. Vale. Iniciamos el Sound System. Vamos a continuar. Vale. Vamos a pasarle otra vez solo el main. Y vamos a decir que no lo haga él. Porque tiene ahí una liada de 3 pares de narices. Ah, aquí está el main. Vale. Ya entiendo todo. Ahora vamos a ver qué pasa. Ya decía ya. Hace un poco lo que le da la gana, tío. Tiene que estar encima de él todo el rato, tío. Vamos a ver. Y aún así, te digo yo que todavía nada. No. ¿Sabes qué voy a hacer? Se lo voy a pasar a Cloud. Para estos temas es un poquito más competente. Y además le vamos a pedir ya de paso que nos mejore el juego en todos los aspectos que él vea. Hola Claudio, ¿cómo está usted? Bueno, vamos a pasarle todos los archivos. Ahí. Y le vamos a decir la misma. Le podemos decir el mismo prompt que le hicimos aquí. Vamos a buscar. Porque no tiene que andar muy lejos. Por aquí tiene que andar.
Tengo un problema con mi audio, creo un nuevo archivo para manejar el audio. Vamos para allá. Me encanta el cloud, tío. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Bueno, habéis visto que el Gemini se ha vuelto un poco tarugo. Yo lo que haría en Gemini sería crear una sesión nueva, fresca, sin que tenga tanto contexto antiguo, que le vuelve un poco loco eso a veces. Y con los archivos desde cero le volvemos a hacer la pregunta. Incluso le hace la pregunta a 3 pestañas diferentes de Gemini recién abiertas y cada una te va a responder diferente. Es como que alguna está medio tonta, otra es más lista, tío. Son como las personas, tío. Y bueno, pero con esa metodología, dándole a una nueva pestaña recién abierta, fresca, a una nueva conversación de Gemini, ahí sí puede ser que me hubiera contestado mejor. Y ahora vais a ver este cloud, como si antes teníamos un archivo de unas 360 líneas, no puedo volver un archivo bastante más extenso. En vez de eliminar cosas, va a añadir cosas que no siempre tiene por qué estar bien, pero sí que es verdad que él se fija en cosas que están mal y cree que deberían de estar mejor y las mejora. Hay algunas veces que lo hace bien, otras veces que lo hace mal, pero por la mayor parte de las veces se lleva por un buen instinto el tío. Tampoco hace 20.000 mejoras que no las has pedido. Pero sí detecté el otro día que cuando le metí los sprites de solo para ir para adelante, él metió la parte de ir para atrás y que se viera el sprite igual. Y esa parte yo no se la pedí en ningún momento del proceso de desarrollo. Esa la hizo por su cuenta y bienvenida sea. Porque era una cosa que quería hacer yo más tarde y no lo hice yo. Lo acabó haciendo el cloud. Bueno, está currándose el main, ¿eh? Si está trabajando todavía con el main, se está pegando un curro. Bueno, ahí salen más de 400 líneas. Bueno, contadme cuál es vuestro modelo de lenguaje preferido. ¿Cuál es el que soléis usar a diario y por qué? Si es para programar o lo usáis más ¿para qué usáis los modelos de lenguaje? Me interesa saberlo. Bueno, vamos a ver. Este todavía sigue trabajando y terminó. Y parece ser que solo ha actualizado el main. Bien. Vamos a ver. No, este es Sprite. Vale. Main y Sprites. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Me gusta cómo trabaja mi robotito. Ay.
Vamos a ver. Vamos a por el main. Vamos a ver. 526 líneas. Ya te digo. Qué diferencia, macho. Qué diferencia. Y ahora vamos a ver a ver si funciona la primera. Que esa es otra cosa que me gusta de este tío. Que muchas veces te hace que funcionen las cosas a la primera. Si lo haces con cabeza también. Es muy importante los prompts. Los prompts. Un buen prompt. Muy detallado y conciso. Vale más que 1000 preguntas del mismo tema, tío. Lo tengo visto y comprobado. Vamos a ver qué pasa con Spray. 437 líneas, 440. Ha aumentado 3. Bien. Vamos a ver. Vamos a probar. Nos tiene que haber añadido incluso los botones de apagar y o sea, de mutear el sonido y un slider para subir el volumen y bajarlo. Por si acaso los sonidos son muy estridentes, pues para que no nos mareen la cabeza. Vale, nos ha cambiado una cosa que ya teníamos arreglada antes. ¿En qué línea está esto? Vale, vamos a ver. Me está diciendo que no encuentra assets. ¿Pero en qué línea lo quiere esto? 53. Si aquí no está. Vamos a ver, porque pregunta por assets. Qué raro, si los assets los tengo al otro lado y los carga el main y los tiene bien puestos. Vale, tengo aquí dos veces los sprites. Los carga dos veces, no sé por qué los carga también aquí en settings. Pero se los voy a cambiar las rutas para que no se falle. Ahí. Vamos a ver este que nos ha dicho.
Title Settings ha cambiado para mejorar si no encuentra algún archivo, que está bien siempre mejorarlo. Vamos a ver que no me haya cambiado mucho. Vale, perfecto. Y ahora el mail. Tiene casi 600 líneas. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una cosa, porque si no, no va a funcionar. ¿Dónde estás? Aquí estás. Perfecto. Vale, pues con eso debería de rular. Nos ha puesto un método de seguridad por si alguno de los... Vale. Vale. Pues nada, vamos a pasarle. Tenemos sonido. Guay. Funciona. Pues está chulo, ¿eh? Vamos a probar el volumen. Bueno, pues el mute pasa a funcionar. Y el volumen tampoco está funcionando. Y ahí da unos errores que ahora pues, vamos a pasar para depurar todo a Claudio. ¡Hola, Claudio! Porque hoy Gemini está un poco torpe. Y el sonido ese cuando se choca con la pared. Uy, estoy con curiosidad de ver qué hace cuando llega a la meta. Cuando encuentra un tope, hace un sonido un poco molesto. Como mola. Vamos a ver qué pasa. Venga, que quiero llegar a la meta, chicos. Volare. E cantare. Bueno, vamos a llegar a la meta. Cogemos la última monedita. Oh yeah. Y empieza. Perfecto. Me gusta el sonido de cuando llega a la meta. Pues lo ha generado él solo los sonidos, tío. Y
pedir que nos haga sonidos nuevos. Podemos hacer un panel donde haya sonidos que nos genere sonidos aleatorios y identificarlos. Está bastante interesante este tema. Bueno, vamos a ir al lío. Muy guapa esta versioncita. Vamos a ver qué más. Ahora vamos a pasarle a Gemini, que todavía tenemos unos tokens. Le vamos a pasar todos los archivos otra vez y le vamos a decir que el volumen. Además le vamos a pasar los errores que tenemos aquí, error al cargar la imagen, para que él decida qué hacer con ello, ¿de acuerdo? Y que modifique todos los archivos que necesiten ser modificados completamente sin eliminar nada. Bueno, vamos a ver. Vámonos a Gemini. Bueno, vamos a pasarle todos los archivos para que tenga un buen contexto. Y con ese prompt, no... Vamos a ver qué ha pasado aquí. No me digas que me pasa, tío. Se la pira la pinza. Bueno, pues he perdido ese prompt. Hasta luego, Lucas. Jo. Ah, no, he perdido el prompt. No, tío, le dan mil vueltas al Gemini, tío. Gemini, Google, ponte las pilas, tío. Ponte las pilas. Esto me pasa en el Gemini y el prompt ese desapareció. Porque como no lo envié, no se queda registrado. Muy listos. Estos tíos son muy inteligentes, coño. Mother of mine. Mother of mine. Ahora, el problemilla que tiene un poco de problemita aquí, de problemática. Pues como pase esto, ahora sí se la ha comido bien, con patatas. Ahora lo único que tengo que borrar es eso que me ha pegado ahí. Vale. Pues adelante, mis valientes. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una pequeña llamada a la acción en directo mientras que estoy retransmitiendo. A ver si viene algún usuario por el stream. Vamos a ver cómo va esto. Este sigue pensando. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Voy a revisar el código y encontré el problema principal. El sistema de audio se inicializa antes de que se cree la pantalla de Pygame, lo que causa que Sound System sea known cuando intentas usar el slider y el botón de mute, aunque
Además hay un problema con la carga duplicada de sprite que puede causar inconsistencias. Aquí están los archivos corregidos. Vale, primero con el mail. X. Bueno, mientras que carga X. Vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí nuestro colega el Claudio. ¿Qué pasa, Claudio? ¿Os acordáis de Asterix y Obelix? ¡Hola, Claudio! Bueno, hola, Julio. ¿Sabéis quién era el emperador Claudio? De Roma. ¿Sabéis algo de su historia? Era de los más inteligentes que había en el Imperio Romano. Había una serie muy buena de la BBC que os recomiendo. Se llama Yo Claudio, que viene de un libro. Buenísimo, buenísima la serie. Trata de todo el declive causado por el Imperio Romano, que se mataron unos a otros por envidias y se traicionaron para ser emperadores y todo. Según caía uno de emperador, a poco tiempo lo mataba a otro de su propia familia. Madre mía, madre mía, madre mía. Menudo culebrón. Aprende Venezuela. Eso es un culebrón. Y lo demás tontería. Vamos a ver. Bueno, pues esto ha terminado. Vamos a ver esto. Vamos a decirles aquí a la gente hello. Vamos a buscar una imagencita. Vamos a ver en el escritorio que tengo por aquí los datos de esta sesión. Vamos a poner una buena imagen. ¿Quieres aprender a desarrollar videojuegos retro con la técnica de Vibe? Coding. Pásate por mi stream ahora mismo antes de que termine. Vamos a poner aquí. Ahora ponemos el link, vamos a poner los hashtags. Game Dev. Ya. Pygame. PyCharm. Y bueno, esto está bien. Vamos a ver si nos deja espacio para el link. Vamos a mi estudio de youtuber. A ver. Un momentito.
por aquí. Vamos al contenido. Y vamos al directo. Y vamos a coger el link. Wow. Esto sí que no lo hacen muchos youtubers, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos nuestro link. Vamos aquí. Haciendo publicidad de mi streaming en directo. Esto... Sí, es que... Lo que no se me ocurre a mí, macho. Bueno, vamos a ver. Pues ahí lo llevas. Vamos a darle. ¡Chu! Y aquí lo tenemos. Vamos a ver si funciona y atraemos a algún alma en pena que quiera aprender programación. A ver, chicos, voy a volver un segundito, que me están haciendo una llamada al teléfono y necesito reclamarlo. Un segundito.
Bueno, pues ya estamos por aquí. De nuevo a la acción. Disculpadme por la espera. Ya estamos aquí de nuevo. Bueno, pues vamos al lío. Vamos con el main. A ver, ¿qué cambios ha hecho? Vamos a ir al último. Sprites, a ver qué pasa aquí, cuántos archivos hay aquí, a ver si va a tener un main nuevo y no lo mueve esto. Vale. Vamos con el Sprites primero. La última versión. Esta que nos ha hecho, porque no ha hecho más. Vale, perfecto. Vamos a Sprites. Me he eliminado 4 líneas. Sospechoso. Pero bueno, vamos a ver. Porque también tenía que eliminar cosas. Seguramente. Vamos a ver el main. La cuarta versión. ¿Qué nos ha hecho? Aquí donde menos me fijo. 554, 543. Vale, sí, ha quitado las líneas que estaban duplicadas. Y vamos a settings. Copiamos settings. Settings. Vale. Bueno, pues vamos a ejecutar esto y a ver si funciona el sonido. Y, ya no nos da el error ese que nos daba abajo. ¡Wow! Ya no nos da el error, carga todo perfectamente. Vamos a ver. Si damos al mute, no funciona el mute. Y el volumen al tope tampoco funciona. Mira, ahí tenemos ya errores. ¡Ah! Mira, porque le tenemos que poner el sprite de saltar. Qué guapo el placeholder que me ha puesto. Vale, eso es que ha sustituido el sprite de saltar que lo teníamos puesto el de andar para adelante. Si habéis seguido el capítulo, la sesión del otro día, pues sabréis por qué es esto. Y ahora como no tiene uno de saltar, pues le ha puesto el placeholder que... Qué bueno, tío. Bueno, pues sigue sin funcionar el sonido. Vamos a ver. Vale, tiene que actualizar también el archivo Sound 8 bit. Voy a ir abriendo nuestros archivos de sprites para
añadirle el del salto. Vamos a ver, lo teníamos por aquí. Sprite My Game. Vale, lo tenemos cambiado de sitio. Por eso no lo encuentra. Aquí estamos. Ahí tenemos nuestros sprites de static, walk A, walk B, y ahora vamos a ir con el de jump. Vamos a abrirnos los sprites que nos creó Gemini, que ahí tenemos unos cuantos. Vamos a buscar uno de salto interesante. Vamos a ver si tenemos aquí uno de celebración que parece un salto. Este podría ser el de salto perfectamente. Perfecto, este me gusta. Vale, le vamos a dar la... O sea, vamos a ponerlo que vaya mirando hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. La orientación del cuerpo, ¿vale? Oh no, y las reglitas, ¿para qué están? Ahí va una, ahí va otra, ahí va otra más ajustadita, perfecto. Ahí va otra. Vale, Claudio ya terminó con el... se acabó lo que se daba. Bueno, vamos a terminar de poner el sprite. Y ahí tenemos nuestro saltador. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminarla. Y vamos a eliminarle aquí el... Vamos a eliminarle el fondo en un archivo nuevo para que... Porque hemos visto que es un poquito más grande que las otras partes, para que no tenga problemitas. Lo voy a hacer aquí. Bueno, pues ya tenemos. Cogemos nuestro bichín y lo pegamos aquí. Lo hacemos un poquito más grande. Ahí. Y ahí. Vale. Ahora vamos a eliminar el otro. Y vamos a tener que hacer un poquito más grande nuestro documento. Esto lo hacemos aquí, el tamaño del lienzo. Lo hacemos aquí. Le vamos a decir que nos dé... lo ponemos en el centro y de altura le vamos a poner 10 píxeles, o sea 10 centímetros, que está en centímetros. Vale, vamos a ponerle 11, por si las crestas. Vale, un poquito más. Y ahora vamos a eliminarle por abajo lo que le sobre. Y por arriba también. ¿Ve? Ahí lo tenéis ajustadito. Entonces ahora
Este es jump. Ahora solo nos falta darle la vuelta al muñequito para que mire para el otro lado. Entonces vamos a coger aquí. Ahí. Perfecto. Vamos abajo. Vamos al intro. Y vamos a ver. Es que no lo quiero los bordes, pero bueno. Ahí va, muy bien. Y ahí tenemos nuestro saltador. Que lo vamos a guardar en nuestro proyecto 2 de momento. Luego pasaremos todo al proyecto 3. Y aquí le vamos a decir sprite jump. Y lo guardamos. Recordad hacerlo siempre en PNG 24 para que guarde la transparencia, el canal alfa. Y bueno, pues ya está, guardamos nuestro archivo y nos vamos a ver qué ha pasado aquí. Vale, esto, ahora lo ponemos todo. Vamos a ver qué archivo nos ha dicho que cambiar. Imagino que solo... Vale, sí, el 10, el main y sound 8 bit. Vamos a un 8 bit primero. Lo copiamos. Bien, ahora vamos al main, 543, vamos a ver. Bien, perfecto. Y también parece ser estos dos están como estaban. Este que es sprite y el último que nos queda es settings. Vale. Sprite que tiene que quedar exactamente igual. Bien, y settings que también está igual. Vale, ahora vamos a comprobar una cosa. Vamos aquí al main y vamos arriba del todo donde están los... Aquí está jump. Bien, ya lo tenemos, sprite jump. Pues nada, ya cargará nuestra sprite. Bueno, antes de cargar nuestro sprite, primero lo tenemos que añadir aquí. Si no añadimos aquí, no va a pasar nada. Entonces nos vamos a la carpeta de la sesión 2, que es donde tenemos hasta ahora los sprites, y cogemos jump y se lo añadimos. Perfecto. Ahí está. Integrado. Y ahora vamos al play y cruzamos los dedos. Yo en mi caso voy a cruzar los dedos de los pies, los de las manos y los de las orejas. Porque esto es lo que tiene el bytecoding, macho. Pero si hace las cosas bien,
suele funcionar todo. Bueno, primero vamos a probar el salto. ¡Wally! Miradlo ahí. ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Vale, vamos a probar el volumen. ¿El mute funciona? El volumen funciona perfectamente. Lo único que ahora los voy a posicionar en otra parte porque ahí no me gustan. Pero bueno, de momento están ahí bien. Le voy a decir que lo integre en la parte superior del header. Lo voy a decir, no, lo voy a... sí, lo voy a decir yo que lo haga. Y lo vamos a hacer con Gemini. Y vamos a ver. Pero... ¡qué guapo, tío! ¡Yepa! ¡Yepa! Tronco, este juego es la bomba. Estaba deseando decirlo. Este juego es la bomba. ¡Bomba! Hostia, qué guapo. Bueno, a ver. Bueno, chicos, yo creo que la sesión de hoy ha sido fructífera. Ya os dije que no tendría mucho tiempo hoy para hacer streaming, pero volveré mañana seguramente, o quizá más tarde si me da tiempo a hacer unas cosas, la cena y varias cositas más. Oh yeah, voy a llegar por lo menos a la meta. Me gusta el sonido de la meta. A ver, ¿ya no tienes el error este aquí? ¡Ey! Había un error, o sea, un sonido ahí feo y ya no sale. Y me encanta. ¿Cómo ha quedado? Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la sesión de hoy? Dejadmelo en los comentarios. Ahora pasaré todo el código, lo pasaré en un archivo en Google Drive para que lo podáis descargar en la sesión 3. Y espero que os haya gustado. Si no os habéis suscrito todavía al canal, suscribíos. Dejadme un buen like ahí para que yo lo vea y así me ayudéis un poquito más con esto de los streamings para poder sacarle más tiempo a esto. Bueno, ha sido un placer. Muy buena noche a todos donde me estéis escuchando. Un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Au.